Seguimos entonces con lo que estábamos viendo. Lo que yo les decía es que para calcular el número de vueltas dadas, el número de ciclos o revoluciones o vueltas, hago arco barrido sobre 2pi por r. R es el radio. El arco y el radio tienen que estar en la misma unidad. A esta altura, vos tenías el arco tanto en millas como en pies, pero el radio lo tenías en pie. Entonces, si el radio está en pie, poneme el arco en pie. ¿Está? Arco en pie, radio en pie, hago esta cuenta y me da que di 910,37 vueltas en un minuto, porque este era el valor del arco barrido por minuto, como lo habíamos venido haciendo desde acá. ¿Está claro? Y justamente eso es la frecuencia, el número de vueltas que vos das por unidad de tiempo, en este caso por minuto. ¿Ah? Así que cumplí con lo primero que me pedía la letra, la frecuencia, número de vueltas dadas en unidad de tiempo. La segunda parte del problema es donde me pedían determinar la velocidad angular, que dijimos que es el W, que es el tita sobre t. El tita tiene que ir sí o sí en radianes y el tiempo en la unidad de tiempo que quieras. A ver en qué me lo estaban pidiendo. Me estaban pidiendo la velocidad angular en radianes por minuto. Entonces, ya tenía todo el arco barrido por minuto. Bueno, el ángulo que corresponde a ese arco barrido, el ángulo es S sobre R. Si uso el S en pie, acá el radio va en pie. Que tengan los dos la misma unidad. Y entonces te va a dar la apertura angular en radianes. Y eso es lo que necesito en mi fórmula. Acá el tita está en radian y el tiempo es de 1 minuto. Por eso acá ya tengo la velocidad angular medida en radianes por minuto. Vuelvo a repetir que el pasaje de pie a millas, esos que no son los pasajes más frecuentes, se les va a dar. ¿Está? Lo demás no, lo tienen que saber todo. Acá teníamos otra aplicación. Un aspersor, o sea, un sistema de riego, en un campo de golf se configura para que rocíe agua sobre una distancia de 15 metros y rote a través de un ángulo de 140 grados. Dibuje un diagrama que muestre la región que puede ser irrigada con el aspersor y encuentre el área de dicha región. O sea, yo lo que hice fue diagramar sobre un sistema de ejes coordenados esta información. Acá en el origen de coordenadas ubiqué lo que se llama, digamos, mi aspersor, mi sistema de riego. Dice acá que rocía agua sobre una distancia de 15 metros, o sea que en realidad esto es 15 metros, sería el radio, vale 15 metros. Y rota en un sistema de riego, va de un lado para el otro, barriendo cierto arco y entonces cubriendo cierto sector circular. La pregunta es cuál es el área, digamos, irrigada, o sea, el área que está pintada en verde. Y nosotros vimos la clase pasada que había una fórmula para calcular el sector circular. ¿Está? Se las puse acá más adelante. Acá tenemos el área de un sector circular. Es un medio del radio al cuadrado por el ángulo barrido. Entonces, ¿qué es lo que te va a pasar acá? El radio de ese aspersor lo tenés. Son los 15 metros que te dice la letra. Lo que no tenés es el ángulo barrido. ¿Tá? Entonces, vamos a ver qué información tenemos. Un aspersor en un campo de golf se configura para que rocíe agua sobre una distancia de 15 metros, radio 15, y rote a través de un ángulo de 140 grados. O sea, tengo la apertura angular, pero está en grados. Y yo, para las fórmulas, el tita va siempre en radianes.
Así que lo que nosotros vamos a hacer es el pasaje de unidades correspondientes. Acá están los datos de nuevo. Radio 15 metros, apertura angular 140 grados que debo pasar a radianes. ¿Cómo? Regla de 3. 360 grados son 2 pi radianes, en lugar de 360 tenés 140 grados, grados debajo de grados, entonces la apertura angular en radianes es X. Y esta X es producto cruzado sobre el otro valor. De ahí que acá está planteado, y siempre dejás el pi, o sea, queda en función del pi para no aproximar nada, simplemente hace la cuenta entre los números. Sería 140 por 2, 280 sobre 360. 280 sobre 360, saco un 0 de arriba, un 0 de abajo, 28 entre 36, y ahí empiezo a simplificar entre lo que pueda. Mismo divisor en el numerador que en el denominador. Y el 28 y el 36 son divisibles por 4. Por eso dividí arriba y abajo entre 4 y me queda 7/9 de pi. Esta sería la apertura angular. Así que voy a la fórmula de la sección circular y reemplazo un medio por el radio al cuadrado, el ángulo entonces siempre en radianes, y acá hice toda la cuenta. En la calculadora tenés el botón o la tecla de pi, o sea que no tenés que escribirlo como 3,14, usá la tecla y por lo menos te va a conservar 14 cifras significativas en memoria, 8 en visor, ¿tá? Y vas a estar aproximando menos. Por supuesto que ¿en qué unidad va a estar el área de esta sección? En la unidad que corresponde a la unidad cuadrática en la que colocaste el radio. Si ese radio eran 15 metros, metros, la unidad de longitud, entonces el área estará en metro cuadrado. ¿Tá? Si el radio lo hubieras puesto en centímetros, la unidad de área o superficie sería en centímetros cuadrados. Si esto hubiera estado en pie, pie cuadrado, y así sucesivamente. O sea, la unidad del tita, los radianes, no aparece, ¿tá? Pero para que no aparezca la unidad angular, es necesario que el tita siempre esté en radianes. ¿Entendimos hasta acá? Bueno, esto por supuesto que lo van a recibir, voy al segundo repartido que vamos a discutir en el día de hoy, continuando con todo esto que estamos hablando. En realidad, la trigonometría, lo que ustedes acaban de ver, es solamente una ínfima aplicación del cálculo trigonométrico. La trigonometría un poco más fría, más abstracta, hace uso de lo que nosotros llamamos una circunferencia trigonométrica y luego también de lo que yo voy a llamar un círculo trigonométrico. ¿A qué se le llama circunferencia trigonométrica? Bueno, una circunferencia cuyo radio mida una unidad. ¿Una unidad implica 1 centímetro? No. Una unidad en la escala que cada operador haya decidido tomar. Si yo tomé que mi escala es 4 centímetros, una unidad, bueno, mi circunferencia, que en la realidad tiene 4 centímetros de radio, para mí va a ser una circunferencia trigonométrica, porque yo establecí en mi escala que 4 centímetros equivalen a una unidad. Si el compañero de al lado quiso tomar una escala que dice que 1 centímetro es una unidad, y bueno, tendrá una circunferencia más pequeñita, pero para él va a ser también una circunferencia trigonométrica, porque el radio de esa circunferencia para él va a equivaler a una unidad de medida. No importa cuánto en la escala real que él eligió, pero para él el radio va a medir 1, una unidad. Y esa es la definición de circunferencia trigonométrica. ¿Cuál es la diferencia entre circunferencia y círculo? La circunferencia es solamente el contorno, el círculo es el contorno más los puntos interiores. Es decir, circunferencia trigonométrica, lo rojo; círculo trigonométrico, lo rojo más todos los puntos de adentro. ¿Está? Bien, repito. Ustedes lo que están viendo acá es una circunferencia trigonométrica o círculo trigonométrico, si querés ver todo, en el que se ha superpuesto un par de ejes coordenados de tal manera que el centro de coordenadas coincide con el centro de la circunferencia.
El radio de esta circunferencia es una unidad. Por eso este punto tiene coordenadas 1, 0, este es 0, 1, menos 1, 0, 0, menos 1. ¿Está claro? Repito, eso es una circunferencia trigonométrica porque el radio de esta circunferencia es de una unidad. ¿A qué se le llamaban razones trigonométricas? Y esto no debería ser nuevo. Las razones trigonométricas que yo llamo fundamentales son 3: seno, coseno y tangente. Después tenemos otras funciones trigonométricas asociadas a estas, que son las inversas, que son cotangente, coseno, bueno, y la otra está ahí. Pero yo no voy a trabajar con esas todavía. Voy a empezar con estas que son lo que yo llamo las funciones trigonométricas fundamentales. Entonces voy a tratar de visualizar en mi círculo trigonométrico dónde están esas 3 líneas o razones trigonométricas. Entonces empiezo así. Esto es una circunferencia trigonométrica, quiere decir que para mí el radio de esta circunferencia mide una unidad. Aparentemente en esta escala yo usé que una unidad son 4 centímetros en este dibujo. Muy bien. Tomé sobre esa circunferencia trigonométrica un punto apoyado en ella al que llamé punto P. A este punto le voy a asociar un radio vector. Es un vector que va desde el centro de la circunferencia, coincidiendo con el origen de coordenadas, hasta la posición del punto. Es un radio vector. La longitud de este vector es la medida del radio. Y como estoy en un círculo o circunferencia trigonométrica, vale 1. Muy bien. Se van a trazar lo que se llaman las proyecciones ortogonales del punto P. Son la sombra del punto P sobre el eje de las X y la sombra del punto P sobre el eje de las Y. Las sombras de un punto sobre los ejes coordenados se trazan a través de una perpendicular. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la proyección ortogonal de P sobre el eje de las X? Es M. M es la sombra de P sobre el eje de las X. ¿Y cómo se consigue? Levantando una perpendicular al eje de las X que pase por el punto P. Quiere decir que por construcción acá hay 90 grados, un ángulo recto. Del mismo modo, N es la sombra del punto P sobre el eje de las Y. ¿Está? ¿Cómo determino N? Trazando una perpendicular al eje de la Y que pasa por P. Vuelvo a repetir, M y N son las proyecciones ortogonales del punto sobre los ejes coordenados. ¿Para qué me sirve a mí saber que M es la sombra del punto sobre X y N es la sombra del punto sobre Y? Porque el seno y el coseno del ángulo barrido están vinculadas con esas proyecciones o sombras. Fíjense una cosa, el ángulo que abre este radio vector con la horizontal, medido siempre en sentido positivo, se mide desde lo que sería el eje de las X positivo, sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que toco el radio vector. Este es el ángulo, alfa, está designado en este caso, asociado a la posición del punto sobre la circunferencia trigonométrica. Muy bien. Fíjense que el triángulo OMP, que me quedó en este dibujo, es un triángulo rectángulo por construcción, porque yo les dije que acá había una perpendicular, un ángulo recto. Si esto es un triángulo rectángulo, en él podemos utilizar no solo el teorema de Pitágoras, característico de los triángulos rectángulos, sino también la definición de seno, coseno y tangente. ¿Qué es lo que ustedes se acuerdan de seno, coseno y tangente de un ángulo en un triángulo rectángulo? Bien, vayamos a este triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, el lado que se opone al ángulo recto, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama esto en un triángulo rectángulo? Hipotenusa. Perfecto, hipotenusa.
y estos dos van a ser catetos. Repito, en un triángulo rectángulo, el lado que se opone al ángulo recto, o sea, en este caso esto, es hipotenusa y siempre es el mayor de los tres lados. Los otros son catetos. Muy bien, entonces, en este triángulo rectángulo, ¿cómo defino seno, coseno y tangente del ángulo alfa? El seno del ángulo alfa se puede poner sin o sen, como ustedes quieran. El seno del ángulo alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, estoy considerando este ángulo. El cateto opuesto al ángulo es el cateto MP. Y la hipotenusa era OP. Así que, según la definición, cateto opuesto sobre hipotenusa sería MP sobre OP. Pero ¿cuánto mide OP? OP es el radio de esta circunferencia trigonométrica, por lo tanto, por definición, mide una unidad, mide 1. Así que el segmento OP mide 1. Si OP mide 1, entonces sería MP sobre 1, o sea, simplemente MP. Ergo, la medida del seno del ángulo alfa está asociada con la longitud del segmento MP. Pero el segmento MP en este dibujo mide tanto como el ON. ¿Ven que el segmento MP es igualmente largo que el ON? Por eso el seno de este ángulo alfa es el segmento pintado en celeste. Está vinculado el seno de este ángulo con la sombra del punto sobre el eje de la Y. Del mismo modo, el coseno de un ángulo alfa era cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente, quiere decir pegado al ángulo. Pegado al ángulo este es este cateto y este no es cateto, esto era hipotenusa. Así que el coseno es OM sobre OP. OM sobre OP. Pero OP mide 1 en el círculo trigonométrico. Así que te queda OM sobre 1, o sea, simplemente OM. Así que el coseno del ángulo se vincula con la sombra del punto sobre el eje de las X. Repito, un punto sobre la circunferencia trigonométrica, un radio vector asociado a él, un ángulo barrido siempre medido desde el eje de las X positivo en sentido positivo hasta tocar el radio vector. Y te queda un triángulo rectángulo en el que podés definir seno, coseno y ahora veremos la tangente. Siempre va a ser el coseno la sombra del punto sobre el eje de las X y el seno la sombra del punto sobre el eje de las Y. ¿Y dónde está la tangente? Según la definición, la tangente es seno sobre coseno. Yo respeté la altura del dividido, esta línea gruesa, arriba va la definición de seno, abajo la de coseno. Pero en definitiva vos acá tenés, esperen que lo agrando un poco, ahí. En definitiva yo acá tengo un cociente de 2 fracciones. Dejo la primera como está y en lugar de dividir, multiplico por la segunda invertida. Y entonces se puede simplificar las hipotenusas y me queda que la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Tá? El cateto opuesto al ángulo es el OP, el MP, y el cateto adyacente es el OM. Pero ¿dónde queda en el dibujo la tangente? Bien. La tangente se obtiene así. Siempre trazan una recta paralela al eje de la Y. Este era el eje de la Y. Una recta paralela al eje de la Y por acá, por tu lado derecho, ¿tá? Por donde terminás, acá la circunferencia. Por este punto siempre levantás una línea paralela al eje de la Y. Prolongás el radio vector hasta que corta esa línea. Y entonces la medida de la tangente es la longitud del segmento que está en verde.
¿Está claro? Repito, siempre trazo esta línea paralela al eje de la Y, prolongo el radio vector hasta que toca o corta esa línea, y el segmento que va del eje de las X hasta ese punto, que en este caso ya me ve, es el valor de la tangente. Ahí tienen todo junto en color. Tengo, este es la parte del arco, ¿está? La parte del arco, acá sería, acá le llamé punto B en lugar de P, como quieras. Acá tenemos el triángulo rectángulo asociado, la sombra del punto en el eje de las X, valor del coseno del ángulo, la sombra del punto en el eje de las Y, que la podés llevar a este lado, ¿verdad? Es el seno. La tangente prolongo el radio vector hasta tocar esa línea paralela al eje de la Y por este lado, y acá tenés la tangente. Lo que ustedes también ven en este dibujo son las líneas trigonométricas inversas de las que yo le hablaba. La cosecante, que es todo este segmento, está como en verde, ¿está? Después tenés la secante y después la cotangente que queda acá arriba. Las voy a definir más adelante, por eso ahora no me detengo mucho en ellas. ¿Está? Acá está de nuevo el círculo trigonométrico, porque voy a definir una ecuación importantísima ahora, que se llama ecuación fundamental de la trigonometría. Esta importantísima fórmula que voy a deducir ahora se deduce muy fácil de este esquema. Mírenme un minuto. Yo les acabo de demostrar que la sombra del punto en el eje de las X es el coseno, y la sombra del punto en el eje de las Y, o sea, este segmento, que es igualito a esto, es el seno. Así que en este triángulo rectángulo, un cateto mide coseno, el otro mide seno, y la hipotenusa mide 1 en el círculo o circunferencia trigonométrica. En un triángulo rectángulo cualquiera, el teorema que ustedes pueden aplicar siempre es Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es cateto 1 cuadrado más cateto 2 al cuadrado. O sea, cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado, 1 cuadrado me da 1. Y acá simplemente hacerles notar que si yo hago seno de alfa todo a la 2, matemáticamente es lo mismo que escribir así, seno cuadrado de alfa. Seno cuadrado de alfa es lo mismo que seno de alfa todo a la 2. Ojo con la nomenclatura. Y esto es lo que nosotros llamamos la ecuación fundamental de la trigonometría. Vuelvo a repetir, se deduce, y lo tienen bien en detalle en el material PDFiado que les subí, creo que está en el tercer PDF o cuarto PDF, tienen la deducción de esta fórmula importantísima que ahora voy a utilizar en los problemas que vienen a continuación. Y este es uno de los ejercicios, tipos de ejercicios con los que habitualmente pueden enfrentarse. Me dan el valor de una de las líneas trigonométricas, en este caso fundamentales. Por ejemplo, me dieron el valor del coseno y me piden determinar el valor del seno y de la tangente, pero sin hallar el valor del ángulo. Porque ustedes me podrían decir, fácil, voy a la calculadora, aprieto Shift, coseno de menos 0,40 y me va a dar el valor del tita. Y si tengo el tita, entonces después hago seno de esa abertura angular y tangente y ya respondí todo. Bien, pero la gracia es que no quieren que pase por el valor de la apertura angular. ¿Cómo voy a hacer? Entonces, si bien después tienen ahí el detalle en la hoja, quédense tranquilos, voy a garabatearlo primero acá en mi cuaderno para explicarle algunas cosas para que quede bien claro, porque si no, quiero hacer el dibujo desde el cero, desde el vamos. Deme un minutito, voy a cambiar de hoja. Bien, entonces vamos a hacer así. En este tipo de ejercicio voy a empezar dibujando un círculo trigonométrico o circunferencia trigonométrica. No hagan las cosas chicas porque después no ven. ¿Tá? Dibujé una circunferencia trigonométrica grande.
pero para mí esta es una circunferencia trigonométrica. Ergo, el radio de esta circunferencia para mí es una unidad. En este tamaño enorme de circunferencia, para mí esto es una circunferencia trigonométrica. Estoy superponiendo a la circunferencia un par de ejes coordenados, de tal manera que el centro de coordenadas coincida con el centro de esa circunferencia. ¿Está? Bien. El radio, recuerden que es 1. O sea, acá mide 1, 1, menos 1, menos 1. Circunferencia trigonométrica. Perfecto. El dato que te dan es del coseno. El coseno es la sombra del punto sobre el eje de las X. Curiosidad. ¿Entre qué valores está acotado el coseno de un ángulo? ¿Cuál es el mínimo valor que puede tomar el coseno y cuál sería el más grande? Repito, ¿entre qué valores está acotado un Menos 1 y 1. Perfecto, menos 1 y 1. Vamos a ponerlo acá. El coseno de un ángulo cualquiera nunca puede ser más grande que 1, pero tampoco puede ser más chiquito que menos 1. Perfecto, Daniel. ¿Por qué está acotado entre menos 1 y 1? Porque esta pelotita roja puede girar en el círculo trigonométrico, ¿tá? Sobre la circunferencia trigonométrica, describiendo, como hablábamos hoy, del movimiento circular, ¿tá? Trayectorias circulares. La sombra de la pelotita en el eje de las X me daba el coseno. Fíjate que si vos pones la pelotita acá, la sombra coincide con todo el valor del radio, pero en la medida que la pelotita se va moviendo para acá, su sombra en el eje de las X se va achicando, pero lo más grande que puede llegar a ser es acá, cuando pones la pelotita en este lado, que vale menos 1, lo más chiquito. Entonces, el coseno, la sombra de esa pelotita, en la medida que se mueva sobre el eje de las X, no puede ser más chica que menos 1, ni más grande que 1. Del mismo modo, el seno de un ángulo, ¿entre qué valores está acotado? El seno. Bueno, es igual, Es lo entre menos mismo. 1 y 1. Perfecto, porque lo voy a leer en el eje de la Y. Es la única diferencia. La sombra en el eje de la Y me va a dar el valor del seno. Imagínate la pelotita moviéndose acá, su sombra en el eje de la Y va a oscilar entre menos 1 y 1. O sea que el seno de un ángulo también está acotado entre menos 1 y 1. Importantísima propiedad. No puede haber ningún ángulo cuyo seno, por ejemplo, sea más grande que 1 o más chico que menos 1. Lo mismo con el coseno. ¿Y la tangente? Piensen en el dibujo que les mostré hace un momento. ¿La tangente está acotada? No. Si esta pelotita se va arrimando acá arriba, fíjate cómo dibujás la tangente. El radio vector iría poniéndose así y cuando imagino postergarlo para que corte aquella recta, no termina de cortarla nunca. La tangente no está acotada. Puede sus valores oscilar entre menos infinito y más infinito. Y hay algunas aperturas angulares para las cuales la tangente no existe, como lo discutiremos más adelante. ¿Está? Pero en principio no es como el seno y el coseno, que está acotado entre esos dos valores. ¿Estamos? Ahora, siguiendo con mi problema. El dato de este problema era que el coseno era menos 0,40. Es un valor negativo. ¿Tá? Si el coseno está sobre el eje de las X, del 0 a la derecha son los positivos, del 0 a la izquierda son los negativos. Ergo, un menos 0,40, lo voy a dibujar con un color, es un poquito menos que la mitad. ¿Tá? Imagínense que estuviera acá, que esto fuera mi coseno y que midiera menos 0,40. ¿Está claro?
¿Cuántas posiciones de la pelotita sobre la circunferencia trigonométrica dan esa sombra en el eje X? 2. Perfecto. Hay 2 posibles posiciones de la pelotita sobre la circunferencia que tienen la misma sombra en el eje de las X. Si la pelotita está acá, la sombra en el eje de las X para ella es esta. Pero si la pelotita está acá abajo, también su sombra en el eje de las X tiene el mismo valor. Por consiguiente, para esta medida de coseno, hay 2 posiciones viables de la pelotita. Ergo, hay 2 aperturas angulares posibles. Si vos colocás la pelotita acá arriba, su radio vector es el que estoy dibujando ahora, y la medida angular que le corresponde es esta. ¿Tá? Suponete que le llamo tita 1. Punto 1, tita 1. Pero si la pelotita está acá abajo, P', entonces el radio vector asociada a ella es esta, y la apertura angular es toda esta. Esta sería tita', si querés. Entonces, cuidado, porque la calculadora me puede hacer trampa. Si vos ponés en la calculadora shift coseno de menos 0,40, la calculadora te va a dar solamente una apertura angular. ¿Tá? No te dice si hay más de una solución posible, te informa una. Y si vos no tenés el dibujo en mente, perdés una solución del problema. ¿Tá? Ahora, ni siquiera te da a veces el valor de tita 1 o de tita'. Cuando el coseno es menos 0,40, ustedes pueden probar, porque te va a buscar la apertura angular, una sola, asociada a esta respuesta, de menor módulo. Y a veces ni siquiera es ninguna de las dos que te muestra el dibujo que son las correctas. Es algo que te permite a ti deducirlas. ¿Tá? Si ustedes prueban, a ver, no sé si tienen la calculadora en la mano, prueben a hacer shift coseno de menos 0,40. Y te va a dar 113 grados 34 minutos. Te está dando el valor de lo que yo llamé tita 1 en el esquema. Y no me dijo que había también la posibilidad del tita'. Entonces la calculadora es tramposa. Estos problemas hay que resolverlos con el dibujo de por medio, porque si no la calculadora me engaña. ¿Tá? Me falsea. Solo me encuentra una solución. Si hay más de una, no me la da. Bien, entonces, valiéndome del dibujo y de lo que yo sé, ¿cómo determino seno y tangente? Sin pasar por la medida de la apertura angular. No me importa cuánto mide exactamente el tita 1 y el tita'. ¿Cómo voy a resolver el problema? Bien, lo primero que me voy a plantear es la ecuación fundamental. Ecuación fundamental de la trigonometría, que establece que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de ese mismo ángulo siempre me da 1. Entonces, tú conoces el valor del coseno. De acá podés despejar el seno. Entonces, lo que vas a hacer es pasar esto para el otro lado. Seno cuadrado de alfa es 1 menos coseno cuadrado de alfa. Y entonces, si quiero dejar el seno solo, me molesta el cuadrado. Para deshacerme del cuadrado tengo que aplicar raíz cuadrada. Pero cuando uno aplica raíz cuadrada, recuerde que sirve tanto la solución positiva como negativa. Lo cual es coherente que me conduzca a 2 medidas de seno. ¿Por qué? Porque como yo tengo 2 posibles aperturas angulares, al punto P1 le estaría correspondiendo, por ejemplo, lo hago en color, este seno. Lo que estoy haciendo acá es el seno de tita 1, pero al punto P', sombra en el eje de la Y, le correspondería este otro valor del seno.
y esto sería el seno de tita prima. O sea que estaba bien obtener dos valores de seno distintos. En realidad vamos a ver que son iguales en valor numérico, pero de distinto signo. Así que matemáticamente lo que yo voy a hacer es venir acá y para hallar el valor del seno voy a hacer seno de alfa igual más menos raíz cuadrada de 1 menos el coseno lo sustituyo por el valor dado encerrándolo dentro de un paréntesis curvo auxiliar y eso lo pongo a la 2. Pero si quieren, para no tener problemas de cuenta, un número negativo elevado a exponente par va a dar positivo. Entonces, simplemente ya razonás el signo de esto por separado para no complicarte. Y ahora en la calculadora, todas seguidas las cuentas, y eso es lo que tengo que empezar a practicar, me miran todas seguidas las cuentas, no sé si están viendo bien ahí, pero empiezo. Símbolo de raíz cuadrada, y ahí abro un paréntesis auxiliar que va a encerrar en principio todo, y luego hago 1 menos, y acá abro otro que encierra toda la potencia, ¿tá? Y sería el 0.40 al cuadrado, cierro el rojo, cierro el punteado y el igual final. Y entonces me da, yo qué sé, 0. Poner que vas a dejar 2 lugares después de la coma, 0.92. De esta manera ahora razono lo siguiente. Miren un segundo, vamos por parte. Estoy acá. Si el ángulo es θ1, si es θ1, significa que pertenece a lo que voy a llamar el cuadrante 2. A ver, recapitulo algo que tienen que haber visto en el material. Cuando tú superpones el par de ejes coordenados al círculo trigonométrico, el círculo te queda dividido en 4 sectores. Cada sector se conoce con el nombre de cuadrante. Este es el cuadrante 1, y en el sentido contrario a las agujas del reloj vas numerando los demás cuadrantes. Cuadrante 1, 2, 3, 4, con números romanos. Entonces, cuando el punto P pertenece al cuadrante 2, así lo informo, si el ángulo pertenece al cuadrante 2, o si querés, si el punto P, si querés ponerlo así, podés poner de esta manera, que quede mejor redactado. Si el punto P pertenece al cuadrante 2, entonces el coseno era el menos 0,40 que te dieron. Y el seno que le corresponde, fíjense, la sombra del punto P1 sobre el eje de la Y es positiva. O sea que de estos valores de seno que encontré, me tengo que quedar con el más 0,92. Si por el contrario el punto P es el que está en el cuadrante 3, entonces el coseno es el dado, pero el seno es negativo porque me queda por debajo del eje de las Y, de las X para abajo. ¿Y cómo calculo la tangente? La tangente, antes que se corte, es seno sobre coseno. Entonces acá harías el más 0,92 sobre menos 0,40. Haces la cuenta y te da un valor. Y acá sería seno sobre coseno y hacemos exactamente igual, menos 0,92 sobre menos 0,40. Me va a dar el mismo valor numérico, pero de distinto signo. Si yo fuera a dibujar la tangente de esos dos puntos, acá lo que hago es tirar una paralela al eje de la Y por este lado, siempre por este lado. Para el caso del P1, el radio vectorial